Hoy te oí llegar. Tras tu nocturna sesión de lectura, tu paso lento y acompasado sobre la madera del piso me anunciaba tu llegada. El crujido de esa tabla bajo el dintel de la puerta me avisó de tu presencia. Debía simular sueño profundo. Descalza, deslizabas tus pies, como siempre, sin conseguirlo nunca, intentabas una vez más sorprenderme con uno de tus besos robados. Yo, como cada día, inmóvil esperaba. Mis ojos permanecían cerrados, pero mis activos oídos percibían cómo el suave roce de tus pies te acercaban lentamente a mí. Mi ansia comenzaba a surgir. Estabas tardando tanto que temía ser detectada mi vigilia. Siempre era igual. ¿Sería sorpresa? Por fin ese aroma tan conocido fue captado una vez más por mis sensores. Mi sonrisa disimulada con la mano ocultaba mi consciencia despierta. De pronto en mi frente, como cada día, sentí aquel esperado y deseado beso. Era de nuevo preludio, como siempre, de aquel aluvión imparable de ardientes besos de amor. Besos apasionados que siempre acompañaban al bonito y anhelado despertar de madrugada. Consumado aquel regalo de amor diario, nos dormíamos de nuevo sonriendo. Cuando mi despertador interior sonó, la realidad se hizo patente y clara. En su lado de la cama, solo la almohada. Aquello tan habitual años atrás había sido un sueño. Bonito sueño. Precioso sueño de amor. Ella no está conmigo. ¿O sí? Ella está siempre, aunque no esté. Ella está, aunque no lo sepamos. En mis sueños siempre estará.